Muy buenas a todos, bienvenido a otro vídeo en el canal, luego de 2 semanas sin subir nada. Y sí, como ya habrán visto en el título, pues esto es esto es un video rápido para explicarles, espero que no sea un poco largo. Esto es un video rápido, un video rápido donde le voy a estar explicando la razón de por qué no he subido video, no he dado ninguna notificación ni nada. Ya que algunos me han estado preguntando, incluso por privados, amigos, que por qué ya no he subido contenido, no estoy haciendo algún video ni nada. Pues aquí le voy a dar unas cuantas razones y cosas que, bueno, me han estado pasando, que ha impedido que no haga video. O sea, que no me he sentado a editar o grabar algún gameplay. Y pues le voy a estar explicando en este video. Espero que no sea largo. Y una de las primeras razones y la más obvia, pues actualmente no me dedico solamente a jugar, no me dedico solamente a hacer YouTube, a subir videos, pues actualmente yo trabajo. Sí, tengo un trabajo de tiempo completo, o sea, trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o sea, 8 o 9 horas, pues contando también la hora de descanso, pero que va. Pero pues en ese tiempo no me puedo sentar, editar video, grabar, jugar, aunque mi hora de receso juegue de vez en cuando, a veces sí, a veces no. Y aunque esté trabajando de casa, pues el trabajo requiere que yo me enfoque, porque tengo que cumplir metas, a veces ni siquiera duro 9 horas, a veces duro más, como el día de ayer que tuve que durar un poco más de tiempo para completar metas y cosas así, enviar reportes y todo eso. Y esa es una de las primeras razones. Además de que también tenía pensado traer lo que es contenido nuevo al canal. Pensaba hacer algunos cambios. Quería traer otro tipo más contenido sobre otros juegos. Y si ya se están preguntando, sí, hablo de Wild Rift, de League of Legends Wild Rift. Luego de su salida del 29 de marzo, si no me equivoco, fue el día que salió. Pues a partir de ese día, pues obviamente todos se dedicaron a jugar Wild Rift, a probarlo aquí en Latinoamérica. Y pues yo actualmente tengo aproximadamente algunas 70 u 80 partidas, tengo que contar bien. Pues me dediqué a testear, a jugar, a probar, aunque antes de la salida pues jugué con VPN, como muchos hicimos. Pero luego de que salió el juego, obviamente que salió oficial en Latinoamérica, pues yo me senté a jugar. No he grabado nada hasta ahora de Wild Rift, pero para que ya lo sepan, es otro tipo de contenido para hacer tutoriales, gameplays y todo eso. Para que tenga un poco más de variedad en el canal, para que no sea solamente Mobile Legends. Incluso cuando salga ya también el MOBA de Pokémon, no recuerdo el nombre en este momento, pues puede ser que también lo traiga. Pero bien, además de eso también, pues como quería traer otro tipo de contenido con otra forma, otro formato, pues también requería comprar equipos, lo que es por ejemplo una capturadora de video, para yo poder grabar mi celular en la computadora. Y ahí fue donde empezaron a aparecer los inconvenientes en realidad. Pues resulta que yo actualmente juego en un Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Para el que no lo sepa, bueno, para todo aquel que ya haya grabado gameplay en su computadora ya tiene que saberlo. Pues para tú usar una capturadora de video o que tu celular sea compatible, tu celular debe tener un puerto USB versión 3.0 en adelante, 3.0, 3.1. Y pues Xiaomi, todos los Xiaomi hasta ahora, a diferencia del Xiaomi Mi 2, pues todos los Xiaomi tienen puerto USB 2.0. ¿Y cuál es la diferencia entre un 2.0, un 3.0, 3.1? Pues te doy una explicación rápida. Pues el 2.0 tú solamente transfieres información, datos y archivos, todo eso. Pues ya a partir del 3.0 tú empiezas, aparte de que transfiere un poco más rápido los archivos, puedes transferir lo que es audio y video para así grabarlo, así tú mostrar la pantalla en una Smart TV, una televisión, o también poder grabar con los programas OBS, Streamlabs en tu computadora mediante una capturadora de video. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es el inconveniente con eso? Que la capturadora de video, pues para que funcione, necesita que tu celular sea compatible con eso, con un puerto USB 3.0. Y pues, como le había dicho anteriormente, mi celular no tiene 3.0.
o sea, el USB no es 3.0. Y ahí que empiezan los problemas. Ahí empezaron los inconvenientes en realidad. Porque tuve que comprar adaptadores, tuve que comprar un adaptador USB 3.0 para que, o sea, para tener una salida 3.0, porque luego tuve que comprar un display, o sea, un adaptador HDMI a USB 3.0 para hacer una conexión, un cable HDMI que tuve que tomarlo prestado, y luego la capturadora de video, que de hecho es una capturadora de video, una de las más baratas, es China, que a muchos les funciona obviamente, pero para probar, porque nunca había probado una capturadora de video, pues al principio pensé, cuando la compré por primera vez, pensé que estaba dañada. Luego de que probé con un Huawei Mate 20, que sí tienen una salida de USB 3.1, pues sí funcionó, y ahí fue que deduje que era mi celular inconveniente. Después que me senté a leer y investigar, era mi celular, y esa fue la primera vez que me llegó la capturadora de video con su cable. Luego de eso compré los adaptadores, dos adaptadores, el cable HDMI, que lo tengo por ahí también. Y pues ayer, específicamente ayer, después de configurar, después de cargar las aplicaciones, ver videos y todo eso, pues al final mi celular no es compatible. Por esa razón también me he demorado un poco a subir subir contenido, porque además de eso, ya que uno de los videos anteriores me habían pedido, aparte de hacer un video sobre cómo jugar de mago, o sea, me refiero al video, en el video que hice sobre la guía de cómo jugar ya DC, alguien me llegó a pedir que haga un video, un tutorial de cómo jugar de mago y sobre sus ítems. Y pues a la hora de hacer un video explicando sobre los ítems, me hubiera sido más fácil hacerlo con la capturadora de video mientras esté grabando y explicando todo, ya que en el celular pues obviamente utilizo una aplicación para grabar la pantalla, para grabar mis gameplays, y ahí es donde radica el problema, la razón de por qué quise comprar una capturadora de video, ya que la aplicación pues me sobrecalienta mucho el celular, más de lo normal, y pues a la larga eso va a deteriorar la pantalla, va a deteriorar la batería, cosa que no queremos, cosa que nadie quiere, obviamente. Obviamente, aparte que estoy jugando, pues yo quiero cuidar mi celular y no quiero que se dañe, ¿entiendes? Para no tener que invertir en otro, ¿vale? Entonces, esa fue la razón principal por la que quise comprar la capturadora de video. Además que nadie sabe si en un futuro pues haga streaming en vivo. Bien. Y pues esa ha sido una de las razones del por qué hasta ahora no he subido contenido nuevo. Pues se me ha dificultado yo pensé que ya el día de hoy iba a estar grabando el siguiente vídeo, aunque sí tengo un video que está en queue. Tengo el video sobre cómo jugar de mago, que puede ser que sea el siguiente vídeo, que ya podrán ver. Ahí tengo la portada hecho, ya el video está a más o menos un 30-40% de estar completo, y luego traer un video de Wild Rift y luego hacer lo que es la guía sobre los objetos, su función, en qué momento usarlo y en qué momento usar cada objeto. Pero voy a hacer todo lo posible para traer el video y así, y voy a tratar de traer un poco más de contenido a la semana, no traer un solo video. Pero para eso pues obviamente voy a tener que cambiar el formato de cómo hago los videos. Pues si ya se habrán dado cuenta, o sea, obviamente ustedes ya lo saben, pues los tipos de videos que hago hasta el momento pues requieren un poquito de tiempo, porque tengo que editarlos, agregarle todos los efectos, los subtítulos. Si vieron el video anterior, vieron que ahora pongo los subtítulos en inglés para las personas que obviamente no hablan español. Pues he tenido que recurrir a poner los subtítulos manualmente, ya que YouTube hasta la fecha, hasta el último video, no me daba ningún tipo de subtítulo. Y si supieran ahora, que luego de que hice los subtítulos manualmente, que me tomó tiempo, cuando ya subo el video resulta que a los
5 minutos después de que lo subí, YouTube me da los subtítulos, cosa que no me había dado hasta el momento. Imagínense cómo yo estaba cuando ya YouTube por fin me dio los subtítulos, luego de que yo me tomé más de 2 horas haciendo los subtítulos manualmente, ya que obviamente en mi computadora llega un momento que cuando ya tengo la edición va un poco avanzada, tengo muchos efectos agregados, pues el programa empieza a trabajar un poco lento, ¿entienden? Pero ya eso fue otra experiencia, o sea, ya ojalá YouTube esta vez me dé subtítulos, por favor. Pero nada, igual ya eso no es ningún tipo de problema. Y pues bueno, sin más información de mi parte, como le había dicho, esto era más un video informativo para que todos ya supieran la razón de por qué no había subido contenido en estos últimos días, semanas. Y ya saben que viene contenido nuevo, viene Wild Rift, viene la guía de mago, guía de objetos y otros contenidos que estoy pensando hacer. Bien, así que sin más, recuerden activar la campanita YouTube. Cuando la activen, no la dejen en personalizada, por favor, agarren y denle a que las notificaciones sean en todas, porque si la dejan personalizada, muchas veces YouTube ni siquiera te la recomienda cuando suba video, ni siquiera te va a llegar la notificación, así que ponla en todas para que te lleguen todas las notificaciones. Bien, así que sin más, recuerden dejar su like. Si tienen alguna duda, pregunta, dejaron en las cajas de comentarios. Aunque el video ya tenga 1 o 2 semanas, yo como quiera leo los comentarios, de eso no se preocupen. Tenga 1, 2, 3 semanas, hasta un mes, leo los comentarios, me llegan las notificaciones. Así que sin más, pues me despido. Hasta la próxima.